NSE Producciones presenta Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Bien, amigos, esta música oriental parece que nos está llevando por caminos lejanos. Efectivamente, hoy queremos hablar de una vocación misionera muy bonita. Una vocación inesperada, quizás por el mismo interesado, pero es que Dios tiene sus caminos sorprendentes y a veces hay que irse muy lejos para encontrarse con Dios, porque en nuestro entorno parece que nada nos ayuda y al contrario, parece que nos queremos luchar con nuestro entorno porque no nos satisface. Es lo que le ocurrió a un joven hace unos 4 años. Unos 4 años comenzó todo, sí. Ahí comenzó todo. Bueno, como han oído un poquito, es una voz muy juvenil. Es la de Jaime Barón. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, hermano, ¿usted? Muy bien. Tienes que articular mucho para que todos nuestros oyentes de América te entiendan, ¿de acuerdo? Sí, perdón, que soy de Sevilla ahí. Mira, ¿qué quiere decir soy de Sevilla para los que nos escuchan de América? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Sevilla con la forma de hablar? Pues nada, en Sevilla, del sur de España, de Andalucía, y nos dicen que hablamos muy rápido y nos comemos las palabras. Pero eso. Bueno, está... Pero también es una ciudad súper bonita. Uh-huh. Y con una luz, con una alegría que ahora la vemos en los ojos de este joven que está aquí con nosotros. Pero ¿de dónde le viene esa luz? ¿Ha existido siempre esa luz en los ojos? Es lo que él nos va a contar. ¿Qué es lo que ocurrió cuando... Ahora tienes 21 años, ¿verdad 22. que sí? 22. ¡Uy, qué barbaridad! Ya es muy mayor, ¿eh? Está... Entonces, cuando tenías 17, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Nos quieres contar tú mismo, articulando bien, sí, para que todos te entiendan? Pues bueno, con 17 años me fui... Yo tenía un desastre de vida ahí en Sevilla. ¿Por qué un desastre? Bueno, estaba bastante perdido en el mundo. Tenía bastantes problemas con alcohol, con violencia. También, bueno, algunas ideas. Uh-huh, ideas que iban con la violencia. No implícitamente, pero a veces pues sí derivaban en ella. Uh-huh. Muchas veces cuando un joven está como eso, desorientado, hay gente que se aprovecha. Sí. ¿No? Y en este caso, ¿te encontrabas de verdad muy perdido o solo un poquito? No, estaba muy perdido. Muy perdido. ¿Pero no ibas a un colegio o cómo era la cosa? Con 16 años había dejado los estudios. Había estudiado en un colegio católico, de hecho, pero esa transmisión de la fe se quedó en simplemente una serie de normas y de dogmas que nunca penetraron en mí. Uh-huh. Y después, con 16 años, pues ya de los estudios, y mi vida era la calle y... Y pegarse con la gente. Pegarme, emborracharme y intentar llenar ese vacío que cada vez se iba haciendo más grande a través del alcohol, de la violencia y acallando mi conciencia, ¿no? Diariamente. Lo estás diciendo muy bien. Y entonces, ¿cómo lo hace un joven que se encuentra perdido y desorientado? ¿Cómo lo hace para acallar su conciencia? Pues bebiendo más. Bebiendo más. Fumando más. Pegándote más, en mi caso, y más mujeres. Y al final es intentando llenar ese vacío, pero lo vas llenando de más vacío. Hasta que ya, en mi caso, pues llega a un punto de desesperación que no veía salida. Pero alguien sí que vio salida. Alguien confió en ti. Cuéntanos eso. Pues yo seguía teniendo un amigo sacerdote, el padre Jorge, que de los Legionarios de Cristo, que pues siempre me había, en todos esos años que estaba súper separado de la iglesia, de Dios, yo echaba pestes contra la iglesia. Con ese sacerdote pues siempre mantuve la relación, la amistad. Y me propuso, siempre se preocupaba muchísimo por mí, cada vez que yo volvía a caer él estaba.
Y me propuso irme a Calcuta de misiones durante un mes, un verano. Y yo del principio le dije que vale, pero como para torearle. Pero cuando ya llegué a este punto de decir, no puedo más con mi vida. Claro. No puedo más. Yo necesitaba salir de Sevilla, salir de ese ambiente viciado, necesitaba buscar aire nuevo. Y también mi corazón, aun sin saberlo, pues tenía esa sed de Dios que me llamaba y me llamaba y... De algo limpio, de algo algo limpio, diferente, ¿verdad eso que es. sí? Y entonces pues... Te toreó él a ti. Me toreó él a mí. Cuando yo me creía que la toreaba. Total que viajasteis a aquel mes juntos con el padre Con el Jorge padre Jorge. a Calcuta. Sí. Y cuéntame un poco cómo fue tu llegar a Calcuta, porque era muy diferente aquello de lo que tú conocías. Sí, llegar a Calcuta fue un impacto bastante fuerte. Ya simplemente nada más el llegar a la ciudad en sí fue un impacto, porque claro, yo venía de una realidad de Sevilla, de España, a una realidad de la India, que es completamente diferente. Y yo recuerdo nada más simplemente el bajarme del avión, el camino en taxi, desde el aeropuerto hasta el sitio que nos quedamos ya fue impactante, ¿no? El calor sofocante que hacía ahí, el ruido en las calles, el tráfico de coches, vacas, motos, las personas tiradas por la calle. La suciedad. La suciedad, sí, todo. Y cómo, ¿no? Esos primeros paseos por la calle, esos primeros días, recuerdo que toda esa muralla que yo tenía en mi corazón, que había ido levantando, se iba derrumbando, ¿no? Al ver ¡Caramba! la miseria de las personas, pero dentro de esa miseria, sin embargo, como una luz escondida dentro de esa miseria, una felicidad que en Europa no veía en casi nadie, una dignidad dentro de esa indignidad, no sé, como una joya escondida en medio de la basura, pero... Lo explicas muy bien. Lo explicas muy bien. Te hemos entendido perfecto. Vamos a pedirle música a Raúl. Pues, ¿qué año fue ese de tu llegada a Calcuta, Jaime? Fue en, no me acuerdo, 2013. Yo tenía 17 años, cumplí los 18 años, cumplí mi mayoría de edad. Al final. Fíjate. Pero eso sí que fue una mayoría de edad. Una mayoría de edad. Fue un cambio, pero total. ¿Estabas en contacto con tu familia desde allí? Claro, yo pienso, no es por nada, pero que estarían rezando, ¿no? Tus padres o así, ¿o no? Sí, sí, y sobre todo mi abuela. Sí, comenté una anécdota graciosa que... Cuéntanos. Mi abuela ahora con los años me he enterado que ella siempre le rezaba al Padre Pío, que tenemos aquí enfrente una imagen, y dice que yo fui su último milagro. Pues Sí. no te lo pierdas. Bueno, el último hasta ahora, El último pero yo hasta creo que ahora se animará a rezarle más, ya que ha sido muy efectivo. ¿Tú crees? A ver, ahora una pregunta para que descanses de esto. ¿Tú crees que puede haber una persona en el mundo tan perdida, tan, perdón por la palabra, tan podrida, que no se le pueda coger por ningún sitio? No, porque al final todos somos criaturas de Dios, todos venimos de Él, y por mucho que parezca que estamos rotos, que estamos, aunque se nos feo podrido, no dejamos de ser criaturas de Dios. Entonces, pues Muy no... bien. Siempre Él nos puede rescatar y hacer de nosotros un santo, ¿eh? Sí. Tú, cuando estuviste allí, experimentaste, me ha gustado tanto esto que has dicho, me ha hecho mucho bien, vi la dignidad en medio de la indignidad. Cuéntanos un poco más de esto. ¿Cómo fue tu encuentro con los pobres allí? Pues... Cuenta lo que quieras, cuenta lo que quieras. Esos primeros años, porque se fue este verano y durante 3 veranos que estuve yendo con el padre, Muy bien. íbamos a una casa de las misiones de la caridad, Prenda, y ahí servíamos a personas mayores, jóvenes, enfermos mentales, físicos, pues muchos con heridas bastante desagradables, con problemas psíquicos graves, con deformidades. Y realmente el trabajo que hacíamos era muy sencillo. Les lavábamos la ropa, estábamos con ellos, les dábamos de comer, les dábamos masajes. Y ese contacto, ¿no?, con esas personas que decían, no tienen nada, han acabado aquí porque no tienen familia, los han echado de sus casas, de sus pueblos, les han estado toda su vida tratando como a perros.
Y sin embargo ves, ¿no? Cuando tienes un tiempo con ellos y lo vas pasando, ves cómo por cosas tan sencillas como el sentarte con ellos al final, no podías comunicarte con ellos porque el idioma era una barrera. Pero al mismo tiempo que era una barrera, habría una posibilidad mucho más amplia de una comunicación de corazón a corazón, de transmitir ese amor sin palabras, a través de una simple caricia, una mirada. Y entonces ves reales milagros de personas que llegan ahí que son como aunque suene, pero es así la realidad, son como animales a los que le han pegado desde chicos y llegan encerrados en sí mismos, llegan porque se han olvidado de su dignidad humana. O sea, no es que la hayan perdido porque eso es un don de Dios y no la perdemos, pero ellos mismos se han olvidado. Y sin embargo hay gente que le está dando cariño, están esas hermanas ahí pendientes de ellas, le están haciendo recordarles que son criaturas de Dios que han sido creadas, como decía Madre Teresa, para amar y para ser amadas. Entonces ves verdaderos milagros, ¿no? De eso, pues en nuestro día a día, con los masajes, con estar simplemente un rato con ellos, veías cómo iban abriéndose poquito a poco a ti, te iban mirando a los ojos que antes les costaba, te iban diciendo algunas palabras que aunque no las entendiese, veías, ¿no? Que empezaba esa relación. Y cómo iban saliendo de esa carcasa en la que se habían metido. No hay barreras. Realmente cuando uno quiere amar a los demás, yo me acuerdo que cuando empecé mi vida misionera, yo decía, pero ¿qué voy a poder yo hacer? Porque me habían puesto un vídeo de la lepra en el cuello. Y decía, pero si eso a mí no voy a saber, no me voy a atrever. Y me acuerdo que me dijo una hermana, si sabes sonreír ya tienes suficiente. Ahora lo entiendo. ¿Sí o no? Sí. Muchas veces no se trata de saber hacer muchas cosas. Lo que tú has dicho es muy sencillo. Y una pregunta, Jaime, cuando tú llegaste ahí, por lo menos la primera vez, o cómo ha ido evolucionando, tú no ibas por motivos de fe, ibas porque estabas harto ya de la vida de Sevilla, de cómo habías estado. ¿Y cómo fue poco a poco? No sé, tú has dicho que tu corazón, que fueron cayendo las murallas, ¿no? Pero ahora tienes más deseos, yo qué sé, como de evangelizar. ¿Cómo fue creciendo este deseo? Creo que tuviste alguna experiencia muy bonita con un niño. Cuéntanos. Sí. Lo que quieras. Bueno, eso, como dice la hermana, pues yo al principio fui para allá, pero fue el entorno que Dios usó para conquistarme, ¿no? Exacto. Y yo al principio me costaba, ¿no?, ver a Jesús en los pobres. Me costaba menos que ahí encontrar a Jesús por primera vez realmente. Y a través del tiempo de adoración, también que compartí con las hermanas, y sobre todo el ejemplo de las hermanas, pues yo fui conociendo y viendo que realmente ahí existía un Dios, que era un Dios de amor, ¿no?, que se había encarnado hace 2000 años, pero que además a día de hoy seguía haciendo ese milagro diariamente a través de las manos de los sacerdotes, ¿no?, al encarnarse en la hostia, y también que sufría con los pobres, que sufría no con ellos de una forma, no sé, de una manera real, que Jesús estaba en ellos compartiendo su sufrimiento y haciendo la posibilidad de que ese sufrimiento, que es causa de la maldad del hombre, de purificarlo y de transformarlo, para que en el dolor nos unamos a Él, a través de la cruz. No sé si eso será muy correcto, pero es la forma en la que yo... Estamos por darte un doctorado. Lo digo de verdad. Es que lo explicas muy bien porque es una vivencia tuya y es exactamente eso. Pero lo que estás diciendo es que Madre Teresa lo explicaba también, que los pobres son como un sacramento. Es decir, está Jesús presente. ¿No? El Papa Francisco también insiste en esta idea. Estás tocando la carne de Cristo cuando tratas con amor a un hermano que está todo roto, ¿eh? Amigos oyentes, esta experiencia de Jaime, 22 años, nos está haciendo mucho bien. Y les recuerdo que es un joven que hace 3 o 4 años, pues solamente una persona creía en él. Bueno, su abuela también. Mi abuela también. Su abuela y un sacerdote. Y esto es muy grande. Yo de tu experiencia estoy aprendiendo mucho y una de las cosas que más me gustan es esto. Cuando vemos un joven, y supongo que a ti te pasa ahora, que vas por la calle y ves jóvenes a lo mejor pues como muy perdidos y tal, tú no piensas mal de ellos. ¿Qué piensas cuando los ves? Aquí en España, jóvenes pues llenos de aretes, de lo que quieras, fumando droga. ¿Te da ganas de hablar con ellos o de qué?
Sí, me entran ganas de hablar con ellos, ¿no? Sobre todo porque los entiendo muy bien, los entiendo porque no dejo de ser uno de ellos. Pasa, bueno, hasta un año, 2 años, Claro. en el que, pues no porque yo haya hecho nada, sino por la misericordia de Dios, pues estoy aquí ahora. Muy bien dicho. Pues, y demostrarles que difícil, ¿no? En cierta manera me dan pena porque veo Claro. que son vidas que están vacías, pero porque no conocen la verdad, no conocen el amor de un Dios que les ama infinitamente, y entonces esa sed la intentan saciar. Aparte, pues vivimos en una sociedad hoy en día que, por desgracia, pues han matado todos los valores espirituales y nos condenan a ser meros cachos de carne. Es la pura verdad. Entonces, Y los jóvenes son las víctimas de esto, ¿eh? Es lo único que les ofrecen. Es que es un asco, ¿eh? Entonces, ¿y si te los pudieras llevar a Calcuta? me encantaría. Oye, ¿y si dentro de unos años te dedicas a hacer lo mismo que el padre Jorge, que es llevarte jóvenes para allá? Jóvenes que están perdiendo su vida aquí. No estaría mal, ¿no? Sí. Pero al por mayor, ¿eh? Muchos. ¿No crees que es posible? Sí, sería... Lo habías pensado, ¿no? Sí, de hecho lo he pensado que con mis amigos y llevármelos para allá y... ¿No crees que muchas vidas cambiarían? Sí, al final... Sí, pero también hay que saber que en mi caso y el de mucha gente, pues es Calcuta, pero realmente ese es el contexto en el que ocurre. Dios se usa de lo que sea, en mi caso y en el de muchas otras personas. Y sí es verdad que ahí se respira, pues gracias también a Madre Teresa, hay una cercanía con Dios brutal. Un sacerdote amigo mío de ahí decía que Madre Teresa había conseguido una cosa muy bonita, que era acercar el cielo y la tierra en Calcuta. Y es una realidad, ahí como que se siente y se vive a Dios a cada segundo. Pero sí, sería bonito llevarse para allá a jóvenes que conozcan otras realidades y sobre todo que pongan su corazón a tiro para Dios. Uh-huh. ¿Y creéis que quizás no hace falta ir tan lejos y que en una ciudad como Barcelona, donde estamos, o Sevilla u otras, a lo mejor has descubierto una Calcuta también ahí escondida? Sí, eso es un punto importante, más lo decía Madre Teresa. No es Calcuta el sitio físico, sino que tenemos que descubrir nuestra Calcuta personal cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Pues a mi manera de entender es no simplemente ya, no solo en la pobreza, que también tenemos que buscar a los pobres de nuestra ciudad, a los pobres más cercanos, que esos pobres no son siempre pobres materiales, ni son pobres desconocidos, sino que son los pobres que están en tu familia. Un hijo que se está perdiendo, una madre o una abuela que esté sola, Que tenga una que depresión. tenga una depresión, Yo qué sé. un amigo que silenciosamente esté sufriendo lo más grande y nosotros no tengamos ojos para verlo. Es también una Calcuta en tu trabajo, en tu vida, santificarla, el hacer todo lo que hacemos diariamente por amor. Si tú eres un abogado, pues haz un abogado por amor, por servir a los demás. Si eres un barrendero, pues hacerlo por amor a los demás. Todo en nuestra vida diaria, hacerlo por amor. Y eso es lo que engrandece todo. Eso para mí es lo que es buscar la Calcuta. Muy bien. ¿Qué proyecto tienes ahora? Porque tengo entendido que estás estudiando, que eso ya, estudiar por amor, eso ya es lo más difícil de todo lo que te ha tocado. Sí. Volver a los estudios después de 4 años. Sí, pues ahora ¿Por qué estás estudiando? Cuéntanos. pues estoy estudiando porque sentí que Dios me llamaba, además, me daba la gracia de llamarme para el sacerdocio y concretamente con los Padres Misioneros de la Caridad. Uh-huh. Y esto, bueno, todo vino de una experiencia ahí en Calcuta. La cuento así brevemente. Sí. Era un día, iba yo caminando y una Están de las... oyendo el rosario, ¿eh? Es el rosario Sí, lo que pero- suena. No, que siga sonando, la mejor música. Iba caminando por Calcuta, por una zona que yo conocía. Entonces, una de las familias que yo conocía de ahí, que tenía relación con ella, les intentaba, ¿no? Los hijos y tal, los conocíamos. Y me dijeron, Vicas está en el hospital pues porque ha tenido un accidente. Un hijo. Un hijo suyo de esta familia. Y entonces yo le dije, bueno, voy a acabar mi apostolado, mi día de apostolado, y cuando termine me acerco a verlo al hospital. Y cuando me acerco al hospital, estaba ahí toda la familia, ¿sabes? Una familia hindú, de religión hindú, indio, y sin embargo cuando me vieron llegar a mí, que era blanco y era católico, me pusieron el primero ahí enfrente de la cama,
y me pidieron, reza por él. Y yo me quedé un poco, porque en ese momento también realmente pues había tenido ya grandes experiencias de Dios. Jesús iba conquistándome, pero todavía tenía muchas reticencias dentro mía. Claro, fue como un impacto el sentir, ¿no? Que decir, esta gente me están pidiendo que rece. Y yo no lo entendía, ¿no? Y decía, si son hindúes, si yo además soy un extranjero, ¿por qué me piden que rece, ¿no? Y mientras rezaba, pensaba, bueno, es que no me lo piden a mí por lo que yo soy, que venga aquí y los conozca a ellos, les intente ayudar, no. Me lo piden a mí porque inconscientemente, incluso para mí, yo estoy ahí en representación de Jesús, del amor de Dios, de la Iglesia. Y entonces, pues, lo percibían de alguna manera. Y también mientras rezaba, veía al pobre chaval, estaba con muchas quemaduras, y yo humanamente quería hacer mucho, ¿no? Quería curarle esas heridas, quería consolar a su familia, a él, y sin embargo me veía impotente. Y también comprendía que decía, bueno, es que lo que yo puedo hacer ahora mismo humanamente no es nada comparado con lo que Dios puede hacer en esta persona, ¿no? A través de mi oración. Que a lo mejor después no tiene nada que ver con lo que yo tengo pensado, pero será su voluntad. Y entonces la cosa es que a los 3 días el chaval se acabó muriendo. Y la familia, el otro día que iba por ahí, eso, el tercer día, pues me los encuentro y me dicen, Vika se ha muerto. Y entonces yo me quedé un poco descolocado, ¿no? ¿Por qué? Porque tu oración era para que se curara. Claro, vale. Pero sin embargo, ¿Qué pensaste entonces? En ese momento, como en muchos momentos, y me sigue ocurriendo a día de hoy, pues, no entienden, ¿no? Los caminos de Dios, te enfadas con Él. Yo me enfado mucho con... Pero gana siempre. Él gana siempre, así que... Y también comprende que, bueno, que son cosas que Dios permite para, en mi caso concreto, ahora cuando termine la historia, si quiere, ¿Sí? lo permitió precisamente para yo descubrir mi vocación, ¿no? Recuerdo que iba yo caminando para encontrarme, porque eso, me lo encontré, me dijeron que se había muerto y me dijeron, vamos al crematorio por la tarde, vente, porque ellos queman a los muertos y hacen sus rituales. Y cuando yo iba caminando a encontrarme con esta familia, recuerdo, iba con la cabeza bastante, ¿no? Al final de un día así muy duro en Calcuta, que pues no eres capaz de tener 2 pensamientos coherentes. Y sin embargo, en ese momento como que me vino una luz muy clara, ¿no? Un pensamiento que me vino pero a la cabeza y me vino al corazón, se me bajó el corazón. Y decía, no es que eran palabras, pero lo que si fuesen palabras sería, esto que estás haciendo en Calcuta es muy bonito, ¿no? Estás acompañando a esta persona en la hora de su muerte, les estás mostrando el amor de Dios a estas personas, pero qué bonito sería culminar esta tarea. Llevarle la presencia real de Jesús a través de los sacramentos. El amor infinito de Dios en la Eucaristía, su perdón en la confesión. Y claro, cuando se me vino a la cabeza, y dije, esto es ese cura, esto es ese sacerdote. Y yo... ¿Qué me dices? Desde que me dice, lo rechacé completamente, ¿no? En un primer momento lo rechacé. ¿Por qué lo rechazaste? ¿Es que tú no querías a los curas? Sí. Sí, en aquel momento ya sí. El padre Jorge, con todo el bien que te hizo... Ah, que no te sentías no como me sentía muy digno. Mm. Sí, yo pensaba, yo he sido toda mi vida un bala perdida, un desgraciado, y ahora... Esto no puede ser. Aparte yo decía, bueno, yo ya encontré... ¿Será que estoy muy cansado? Claro, que son mis cosas. Y además yo decía, ya encontré mi sitio en Calcuta, señor, ya te he encontrado a ti, ya estoy en Calcuta con mi apostolado, mi vida es muy santa, muy perfecta. Claro, qué bien, no me pidas nada no me pidas nada más. Claro. Pero él gana en generosidad siempre. Y entonces, pues, empezó una lucha dentro mía de yo rechazarlo, pero me venía en la oración, me pasaron bastante cosas curiosas, ¿no? Un día me iba a acostar y me encontré un papel de la Madre Teresa habla sobre el sacerdocio en mi cama, que no sé cómo llegó eso ahí nunca. Y... Yo creo que tu abuela, no sé si está en el cielo o en la tierra, pero su oración no cesa, ¿eh? Y el Padre Pío es muy listo también. Y bueno, hasta que yo llego a un punto de decir, tengo que hablar con alguien, porque claro. Hablé con un sacerdote, y me dijo, bueno, es posible que Dios te esté llamando. Y entonces de ese momento, pues, lo empecé a decir, bueno, vamos a ver, vamos a ir poco a poco. Poco a poco, a lo mejor Dios me está llamando para el sacerdocio, por mucho que yo sea indigno, que yo de primeras no lo quiera. Y desde ese momento, pues, empezó un proceso de discernimiento, y también desde el momento en que lo empecé a aceptar, lo empecé a querer y a gustar. Como decir, bueno,
chulo, ¿no? Que a lo mejor Dios me está llamando para el sacerdocio y yo que no soy nada, que soy indigno, pero sin embargo Él me está haciendo este regalo de poder servirle, de ser sus manos, ¿no? Aquí en la tierra, sus pies, sus ojos. Y lo hace Él, todo. Lo hace Él, ¿no? Tú seguirle, nada más. Y le has dicho que sí, se nota perfectamente. Queridos amigos, yo no sé ustedes, pero estoy segura que están compartiendo también mi alegría, porque nuestro amigo Jaime Barón va a empezar, pues eso, una formación después de... Bueno, lo primero que pedimos es que recen para que los exámenes vayan bien, para que terminemos de, ¿verdad?, de aprobar las materias escolares del bachillerato, y luego ya una formación junto a los sacerdotes de Madre Teresa, que se llama Misioneros de la Caridad. Sí, los padres misioneros de la caridad. Genial. ¿Sabes dónde irás? Todavía no sé nada, ni Puede fecha. ser... Puede ser Roma, puede ser Calcuta. De acuerdo. Bueno, en Roma también está Calcuta. Sí. Y en Calcuta está Roma, porque está la cristiandad. Pues junto con muchos oyentes en estos momentos de... Fíjate qué bonita es la radio, Jaime, que en esta tierra no los vamos a ver, pero tendrás mucha gente rezando por ti también, que ha oído tu testimonio y que lo valora. Y entonces gente que a lo mejor cuando tú estés ahí un poco cansado en tu formación, acuérdate, pero es que hay gente que está rezando por mí. Y eso da resultados. O sea que te deseamos lo mejor, que disciernas bien tu vocación y que sea cual sea una entrega total a Dios. ¿Vale? Vale. Que la Virgen te bendiga. Sí, gracias, hermana.